de solución. Entonces, nos dice que si ahora vamos a concentrarnos en una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, vamos a ver que de acuerdo al caso especial de segundo orden, vamos a colocar en su notación más simplificada a y', como ya lo hemos visto, más by' más cy igual a 0. Se ponen números. Entonces, esta es una ecuación, como ya lo estamos viendo, sus coeficientes son constantes. Estamos viendo ahí, en este caso, el A, el B y el C son constantes. Es lineal, porque la variable dependiente no se modifica a su grado. Y tenemos, en este caso, la segunda derivada. Entonces, lo que se probó es el factor integrante. Pues vamos a verificar o vamos a proponer que la solución de esta ecuación diferencial depende de una función muy general. Entonces, si nosotros comprobamos una forma de solución y se propone la forma general de la función exponencial, por eso se colocó el subíndice m, porque es una función, la m es el coeficiente que tal vez nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, si nosotros proponemos esta solución, ya sabemos que tenemos que sustituirla en nuestra función. Entonces, si nosotros estamos probando que esta es nuestra función, la vamos a sustituir en la y, porque estamos proponiendo una función. Y luego tengo que calcular su primera derivada y sustituirla en esa función. Y luego calcular su segunda derivada y sustituirla en esa ecuación. Entonces, ahorita estamos proponiendo una solución general, ¿sí? Y vamos a ver que al hacer esta verificación, vamos a ver algo muy particular. Entonces, pero primero tenemos que calcular sus derivadas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, en este caso, nuestra primera solución, que es y, es igual a e a la mx, ¿sí? Esa es la primera solución, ahora sí que la función. Vamos a calcular su derivada, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la derivada de la función pues va a ser igual, la primera derivada, pues va a ser el m por la multiplicación del e a la mx, ¿sí? Y ahora tenemos que calcular su segunda derivada, ¿sí? Pues ya sabemos que otra vez la constante se separa y se aplica la exponencial de e a la mx. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a m cuadrada e a la mx, ¿sí? Ya calculamos la primera, la segunda derivada de la función propuesta, ¿sí? Estamos viendo que tal vez yo tengo la esperanza matemática que la solución dependa de la forma del exponencial y vamos a comprobarlo siempre y cuando los coeficientes sean constantes. Entonces, ahora los vamos a sustituir en en este caso, en la ecuación. Entonces, ya que ya calculamos las enésimas derivadas, entonces vamos a sustituirlas en nuestra ecuación. Entonces vamos a sustituir la función, la primera derivada y la segunda derivada en nuestra ecuación 2, ¿sí? Que es en este caso la de arriba. Entonces aquí vamos a tener que es el a y se multiplica por la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es m cuadrada e a la mx,
¿sí? Y luego más b por la primera derivada, que es me a la mx. Y por último, la c, que se multiplica por la función propuesta, que es e a la mx, ¿sí? Y es igual a 0, porque es homogénea. Entonces ahí vemos, estamos haciendo la verificación de una ecuación diferencial. Yo estoy proponiendo una solución y la sustituyo en este caso en la ecuación, pero aplicando las derivadas. Entonces, al sustituirla, estamos observando que ya no tenemos la derivación, ya solamente la transformamos en una ecuación. Y ahora vean, algo muy característico aquí. Estamos viendo que si nosotros factorizamos el e a la mx, ¿sí? Factor común, ¿sí? Entonces yo separo el e a la mx de todas, en este caso de nuestra expresión matemática. Y vamos a tener, en este caso, una expresión que para ustedes es muy conocida. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo es una ecuación de segundo grado? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, cuando sus coeficientes son constantes, esos coeficientes en realidad son las de la solución de una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Entonces se va a establecer esa ecuación auxiliar. Vean, aquí ya lo demostramos, siempre y cuando sabemos que e a la mx nunca se va a cero. En este caso, este factor nunca se hace cero. ¿Sí? Entonces solamente el a, b y c, que son los coeficientes originales de la primera ecuación, en este caso, solamente digamos que, si lo quieren ver, se transformó. La segunda derivada se transformó en m cuadrada. La primera derivada se transformó en m. Y en este caso la variable dependiente se hizo la unidad, pero es por el factor, ¿eh? No es tanto que se anuló, ¿sí? Entonces estamos viendo que en este caso se convierte en una ecuación de segundo grado. Entonces, la solución de la ecuación de segundo grado son, en este caso, los coeficientes de la forma exponencial que vamos a encontrar, ¿sí? En este caso son los valores de esta función de y e a la mx. Entonces, el m son las soluciones. Entonces, quiere decir que aquí la solución de segundo grado, en este caso vamos a encontrar sus raíces, ¿sí? Entonces, ya solamente todo se nos redujo a una solución de un sistema cuadrático o de una solución de segundo grado. Y ya sabemos que las raíces pueden ser reales, imaginarias o dos raíces reales iguales, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Este es el método, vean, ahora sí que es una metodología muy sencilla, pero cuando se cumplen esos tres criterios, la ecuación tiene que ser lineal, la ecuación tiene que ser de enésimo orden y sus coeficientes son constantes y homogénea, ¿sí? Entonces, si tenemos esas características, podemos escribir una ecuación auxiliar y depende de la ecuación auxiliar, nosotros vamos ya a encontrar en este caso, las raíces. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo ya para aterrizar en este caso este conocimiento. Entonces vamos a encontrar la solución, vamos a resolver la ecuación diferencial siguiente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner. Ya ustedes, ya nada más se van a centrar en esto. Vamos a ver, si resolver la ecuación diferencial ordinaria de orden superior.
¿Sí? Entonces vamos a tener la notación prima. Aquí siempre se utiliza la notación prima porque es la que más se utiliza. ¿Sí? Entonces vamos a poner 2y bi'prima menos 5y prima menos 3y igual a 0. Estamos viendo que se cumplen las características. Los coeficientes son constantes y es lineal, ordinaria y homogénea, ¿sí? Porque es igual a 0. Entonces ya tenemos que efectivamente sí se cumplen esas características, ¿sí? Entonces, ahora esta ecuación sabemos que la vamos a expresar en su ecuación auxiliar, la que vimos hace un rato. Entonces vamos a transformar la ecuación. Vamos a poner paso 1. Vamos a poner, en este caso, vamos a representar la ecuación auxiliar. Y así se dice en los libros, la ecuación auxiliar de la solución de una ecuación homogénea. ¿Sí? La ecuación auxiliar de una solución homogénea. Entonces, veamos. Escribo, vean, los coeficientes se van a escribir de forma idéntica. Por ejemplo, el 2, el menos 5, el menos 3 se escriben igual. Son los coeficientes que estamos identificando acá. 2, ahora, el 2, como está en la segunda derivada, se multiplica por la ecuación auxiliar y se eleva al mismo grado, que es m cuadrado. Como ya lo vimos en el desarrollo anterior, sabemos que la segunda derivada se coloca en m cuadrada por la propuesta de la solución, en este caso general, de la exponencial e a la mx. Digamos que eso ya como ya se cumple ese criterio, ya solamente lo sustituimos, ¿sí? La primera derivada, pues solamente se sustituye por la variable m. Y ya sabemos que la y no se propone porque depende del exponencial. Entonces, ya tenemos ahí nuestra ecuación auxiliar, ¿sí? Entonces, vean que lo único que se conservó son, en este caso, los coeficientes. Y las derivadas, sabemos que se simplificaron de acuerdo al exponencial y tenemos que encontrar la solución de la m. Entonces, ahora tenemos que encontrar las raíces de esa ecuación, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar las raíces? Pues aquí ya depende del álgebra, ¿sí? Podemos aplicar la fórmula general de segundo grado, la tradicional, o podemos ocupar una técnica de factorización, ¿sí? O 2m cuadrada menos 5m menos 3, ¿sí? Entonces ya acuérdense que nosotros factorizamos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esta? 2m por m nos tiene que dar 2m cuadrada, ¿sí? Entonces, yo si multiplico, en este caso, este por este, nos tiene que dar este término, 2m cuadrada. Ahora busco otra pareja que multiplicada me dé el menos 3, ¿sí? Entonces, aquí no hay muchas combinaciones. Entonces, en este caso, el 3 por 1 o 1 por 3 o los intercambio. Entonces aquí ya voy jugando con, en este caso, los números. Sabemos que el producto tiene que ser negativo. Entonces, o el 3 es negativo o el 1 es positivo. Entonces aquí ya se cumplió que los dos, cuando multiplico cada uno
en este caso, por los productos de los dos binomios, me da el 2m cuadrada y me cumple el menos 3m. Ahora, tengo que verificar que me dé el del medio, el menos 5m, porque si no, entonces no está factorizado. Entonces aquí ya nada más multiplico los de los extremos y los de en medio, y tengo que egalizar la suma y verificar que sí me da la operación correspondiente. Entonces, ahora multiplico 2m por 1, pues me va a dar el 2m. Y luego multiplico menos 3 por m, pues me va a dar el menos 3m. A la hora de sumarlos, porque acuérdense que los dos de intermedio se suman, porque son términos semejantes, estamos viendo que no nos da el resultado esperado. Nos está dando menos m. Y nos tiene que dar menos 5m. Entonces aquí ya depende mucho de su razonamiento. Pues esta no es la combinación esperada. Entonces, pues intercambio o juego con los signos también. Entonces ya me di cuenta que tal vez ya la solución, y creo que ya se dieron cuenta, es esta. El 2 tiene que multiplicarse aquí por el 3 para que sea 6. Y al multiplicarse por el 1, ya al hacer la resta nos dé el menos 5m. Entonces, tiene que ser el 3 tiene que ser negativo y el 1 tiene que ser positivo. Verificamos. 2m por menos 3 nos da menos 6m. Y de los extremos menos 1 por m nos da m positivo. Al hacer la suma, nos da menos 5m. Ahí está. Ya lo encontré. ¿Sí? Esa es la técnica de factorización. En este caso es una prueba y error, como así se conoce. Ya el Baldor identifica otras técnicas más, ahora sí que muy específicas, ¿no? Completar, desacompletar. Eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren dominar una técnica para factorizar un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, pues adáptenla. En el Baldor existen muchas técnicas. Yo adapto esta, ¿sí? Y me sirve. Si me tardo mucho, vean, si me tardo mucho en encontrarla, entonces pues recurro a una fórmula, ¿sí? Ya me estresé, no encuentro la combinación, entonces pues aplico la fórmula general, ¿no? Que esa es la que más ustedes la aplican. Que este es cuando ya en los casos, cuando no la encontramos muy rápido, entonces aplico la fórmula general. Aquí como estamos hablando de la m, y en el caso tradicional es la x, pues nada más cambiamos la m por la x. Entonces ya sabemos que la fórmula general, ya, ¿cuántas veces las han visto? Y vean, aquí todavía se ocupa en ingeniería, ¿eh? Es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos, perdón, menos 4ac sobre 2a. Si no encuentro rápido la factorización, pues aplico una fórmula de segundo grado. Ya eso me ayuda a tener más la seguridad. Y sí la vamos a aplicar, en algunos casos, ¿sí? Pero esto es cuando no podemos encontrarla de una forma muy rápida, ¿no? O ya directamente algunos dicen, yo no me quiero estresar, pues me paso a la fórmula general. Aquí lo importante es encontrar las raíces, ¿sí? Ya dependiendo del tema en este caso, de uno que domine. La sustituimos, en este caso, ¿quién es nuestro b? Menos 5, con todo y su signo. Muy bien. Ya aquí ya lo voy a hacer más rápido, ¿no? Menos 5 al cuadrado, menos 25 por 4, a por c. Ahí está. Sobre 2a. 2 por 2. Ahí está. Vean cuánta aplicación tiene, en este caso, la fórmula general. O sea, hasta aquí se ven las ecuaciones diferenciales. O sea, es una fórmula que tiene mucha aplicación.
Desarrollo primero lo que está dentro de la raíz, porque es la propiedad asociativa, acuérdense, y al último hago la división, porque luego hasta ahí podemos cometer algunos detalles aritméticos, ya no es algebraico, esto ya es aritmético, ¿sí? Porque es el manejo de los números. Entonces, menos por menos ya sabemos que es más, entonces nos quedamos con 5, más menos la raíz de, en este caso es 25. Bueno, primero realizamos 4 por 2 es 8, 8 por 3 es menos 24, 25 más 24, porque cambia del signo, ¿no? 49, perfecto. Ahí está. Vean que ya algunas cosas, y abajo sería el 4, ¿sí? 2 por 2, 4. Y ya aquí tenemos una raíz exacta, porque la raíz de 49 es 7, y aquí ya tenemos las dos raíces. M1 va a ser cuando la raíz es positiva y M2 cuando sea negativa. Eso ya ustedes también lo pueden intercambiar. Eso no hay tanto diferencia. Entonces 5 más 7 sobre 4. Y M2 pues va a ser 5 menos 7 sobre 4. ¿Sí? Nada más cambia el signo de la raíz y ya observamos que es una raíz exacta. Entonces ya tenemos 5 más 7, 12 entre 4, 3. Ahí tenemos la primera raíz. 3. Y la segunda es 5 menos 7, es 0.5, que es equivalente a menos un medio. Acuérdense que hay que manejar las fracciones, no decimales. Ya tenemos las raíces, 3 y en este caso menos un medio, que son las mismas que hubiéramos encontrado en este. Nada más que aquí es más rápido. Vean, aquí entonces ya tenemos que era 2m cuadrada menos 5m menos 3 igual a 0. Esto se factorizó de acuerdo al polinomio 2m más 1 por m menos 3 igual a 0. Y ya como encontramos las raíces en base a la factorización, pues simplemente es un despeje, ¿sí? La primera raíz la tomamos la m1 del primer factor y la segunda raíz la tomamos del segundo factor, porque queremos encontrar el valor de m cuando sea 0. Ese es el concepto de la raíz. Entonces, para mi primera raíz, lo único que hacemos es pues igual el despeje, de igual a 0, y despejo la m, ahí tengo 2m más 1, pues ya sabemos que el 1 pasa del otro lado restando, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y ya tenemos menos un medio, vean, el mismo valor, ¿sí? Y para la segunda raíz, lo mismo. Entonces solamente se toman los factores y se despejan, o los deducen, porque ¿con qué valor de la m se hace 0 el segundo? Pues cuando vale 3, ¿no? O lo podemos despejar. Y vean, ahí nos da los mismos valores. Menos un medio y 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos la solución de las raíces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada función que tenemos, de acuerdo a la forma general del exponencial, aquí como vamos a regresar al inicio, nosotros se propuso esta solución. Entonces, la forma general era y igual a el exponencial a la mx, ¿sí? Entonces, ahora el valor de m va a ser, en este caso, para la primera función es menos un medio. Y para la segunda función, su coeficiente va a ser el 3. Entonces, aquí vamos a tener dos funciones de acuerdo a la forma general del exponencial, donde la m son las raíces que encontramos de la ecuación auxiliar, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener y1 es igual al exponencial
de la primera solución, u menos 1/2 de x. Ya nada más se añade la variable, en este caso independiente, y ya tenemos nuestra primera función. Y la segunda función va a ser igual, la misma forma, el exponencial por 3x. ¿Sí? Ya encontramos las soluciones, pero todavía no encontramos la solución general. Solamente ahí ya sabemos que hay una función que depende del factor e a la menos 1/2. Y la segunda función es e a la 3x. Todavía no encontramos la solución general. Entonces ya sabemos que en base al gronskiano se debe de cumplir que estas funciones tienen que ser linealmente independientes. Pero ahora aquí, ya en este caso, para hacer esa combinación, ya solamente les agregamos la constante, ¿sí? Entonces acuérdense que cada función debe de tener una constante. Y cuando tenemos soluciones reales, en este caso diferentes, nos dice que cada función se debe de multiplicar por su constante y se le debe de sumar, en este caso, las n, en este caso, funciones que en este caso que tengamos. Entonces, aquí se cumple el criterio. Vamos a poner este primer caso que es importante. Cuando las raíces son reales diferentes. Nos dice ya que la solución general va a ser igual a, ahora sí, la función va a ser igual a cada una de las constantes por la solución, así, más a la M2, más así sucesivamente, hasta que tengamos todas las enésimas soluciones del polinomio de la, en este caso, aquí no se ve bien. M enésimo de x, ¿sí? Si nosotros tenemos 3 soluciones, pues quiere decir que todas esas 3 soluciones se van a sumar con sus respectivas raíces de cada una de la función que encontramos. Entonces ahora sí, ya sí, tomando este caso, entonces ahora sí nuestra solución de nuestra ecuación diferencial va a ser y de x, que va a ser igual a la constante 1 de nuestra primera solución. Aquí casi por lo general primero se escribe la positiva y luego la negativa, más la segunda constante de la función del exponencial negativo. Y ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Ya vean, ahí están presentes las dos constantes, porque es una ecuación de segundo orden, ¿sí? Y ahí están las dos funciones que cumplen la característica que son linealmente independientes, ¿sí? Nada más que ahorita no verificamos el gronskiano. Si ahorita lo verificamos, vamos a estar seguros que se cumple esa característica, ¿sí? Entonces, vean que ahora la solución de esta ecuación, o porque cumple esas características, se simplifica a una ecuación auxiliar. Vean que todo lo establecemos a partir de esta. Esta es conocida como la ecuación auxiliar homogénea, ¿sí? Entonces, ya solamente nosotros lo que tenemos que hacer es resolverla.